Estamos aquí para entregar el premio de ensayo correspondiente al año 2015, es decir, obras publicadas en el año 2015 para las cuales el jurado ha elegido una entre esas publicadas en 2015 para otorgarle el premio de ensayo 2016, que como saben ustedes ha sido a El hambre, de Martín Caparrós, que nos acompaña aquí en esta mesa. Antes que nada, bienvenido a todos, al escritor, a la alcaldesa, a las autoridades, don Manuel Bravo, el director general de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, y a todos ustedes, muchas gracias por estar aquí presentes. Voy a leer aquí a Martín Caparrós, el autor, lo debería de presentar Fernando Rodríguez Lafuente, y no ha podido venir por un problema médico, ¿no? Pero estaba muy interesado en que sus palabras se leyeran y las voy a leer yo. Fernando Rodríguez Lafuente es un hombre de letras, es doctor en filología. ¿Perdón? Vale. Antes de presentar al escritor, me corrige aquí con el puntero digital el comité organizador. Fernando Domínguez, secretario del jurado del premio, va a leer el acta por el cual se concedió. Orden y organización fundamentalmente. Si no hay acta, no hay premio, eso está claro. Entonces, bien, como un año más vamos a proceder a la lectura del acta de concesión del Premio Internacional de Ensayo Caballero Bonal, correspondiente a los libros de ensayo editados en 2015. En la Casa de América de Madrid se reúne el jurado del Premio Internacional de Ensayo Caballero Bonal, compuesto por doña Victoria Camps, don José Carlos Mainer, don José María Pozuelo y Bancos, don Fernando Rodríguez Lafuente, don Santos San Villanueva y don Fernando Domínguez Bellido, en representación de la Fundación Caballero Bonal, que actúa como secretario sin voto. Dicho premio, convocado por la Fundación Caballero Bonal, con el patrocinio de la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes y Banco Santander y la colaboración del Ayuntamiento de Jerez, se otorga al autor o autores de un libro de ensayo en lengua española o en alguna de las lenguas del Estado español, editado a lo largo del año 2015 en cualquier lugar del mundo. Su dotación es de 20.000 euros y diploma acreditativo. Han sido seleccionadas más de 150 obras procedentes de España y América, de las cuales 10 se han considerado finalistas. El jurado ha decidido conceder el premio al libro El hambre, de Martín Caparrós, publicado por la editorial Anagrama. El jurado ha reconocido en el libro premiado un ensayo que, en la gran tradición de la crónica argentina, aborda uno de los asuntos esenciales a los que se enfrenta la sociedad contemporánea, como es el hambre, que concierne a sus víctimas, a sus causantes y a sus insólitos espectadores. Por último, el jurado felicita al autor premiado, a la entidad promotora del mismo, Fundación Caballero Bonal, a la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes y Banco Santander, entidades patrocinadoras, y al Ayuntamiento de Jerez por el cada año más alto nivel de participación y calidad conseguido. Agradece su encomiable apoyo a la edición de obras ensayísticas en español o en alguna lengua del Estado español y les anima encarecidamente a mantener la convocatoria. En Madrid,
a 29 de septiembre de 2016. Ahora sí. Estoy muy bien acompañado musicalmente. No, a mí no me importa, ¿eh? Yo soy capaz de levantar la voz suficiente para... Bueno, mientras Pepa trabaja aquí, voy a decir que Fernando Rodríguez Lafuente es doctor en Filología, durante cerca de 15 años ha sido director de ABC Cultural y durante más de una década subdirector. Ha sido director del Instituto Cervantes, director general del Libro, Archivos y Bibliotecas y director del Instituto de Cooperación Iberoamericana en Buenos Aires. Actualmente es secretario de redacción de Revista de Occidente y director del Máster sobre Cultura Contemporánea en el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Y es del Real Madrid, añado, porque no es nada despreciable. Pudiéndole. Bien, leo a continuación la presentación que nos ha pasado Fernando Rodríguez Lafuente. La presentación está trufada de textos no solo de Martín Caparrós, sino de otras referencias a él. Voy a levantar la mano, porque interrumpiría mucho el discurso, a levantar la mano cuando esté leyendo textos de Martín Caparrós o de la persona a la que esté haciendo referencia en ese momento el profesor Lafuente. Antes que nada, querría excusarme por no poder estar aquí como era mi deseo y mi compromiso. Un inoportuno imprevisto me lo ha impedido. Del mismo modo que, una vez más, agradezco muy de verdad a Pepe Caballero Bonal y a todos los integrantes de la Fundación José Manuel Caballero Bonal la confianza depositada en mí para presentar a un amigo, Martín Caparrós, Buenos Aires, 1957. Premio de ensayo Caballero Bonal, a quien conocí gracias a Pedro Molina Temburi hace ya más de un cuarto de siglo en Buenos Aires, cuando dirigí el Instituto de Cooperación Iberoamericana. Benditos tiempos. La obra de Martín Caparrós se extiende de tal manera que solo enumerar cada título consumiría, estoy seguro, el tiempo razonable que debe ocupar esta exégesis. Premio Rey de España, Premio Planeta Argentina, Premio Herralde, entre otros, y hoy Premio Caballero Bonal por su obra El hambre, que ya tuvo una enorme recepción en la Feria de Frankfurt del año pasado. Por tanto, uno se limitará a comentar esos rasgos que hacen de la escritura de Martín Caparrós una de las prosas más relevantes de la actual literatura escrita en español. Para ello, además de la obra premiada, señalaré otros dos títulos que harían una completa trilogía de un género que, da la impresión, es propio de Caparrós. Las dos obras son El interior y La crónica, así todo junto. La primera, para subrayar ese carácter híbrido que poseen cada una de ellas, en las que se funden y confunden el ensayo, el reportaje, la crónica, la entrevista, fue descrita como la gran novela americana por Jorge Fernández Díaz en las páginas de La Nación. Ya en el prólogo al volumen, Jorge Carrión enumera la tradición en la que se inscribe esta monumental crónica de paisaje y paisanaje. Desde el Facundo y los viajes de Sarmiento, el mantra de Rodrigo Fresán o el camino de ida de Ricardo Piglia, pasando por Rayuela como relato generacional o El desierto y la semilla de Jorge Barón Biza como autoficción, la mejor literatura argentina ha trabajado en el terreno de la mezcla, crónica, ensayo y ficción. Miles de kilómetros recorridos en coche para moverse por un mapa más sospechado que conocido, Entre Ríos, Misiones, Corrientes, Tucumán, Salta, Jujuy, La Rioja, Catamarca, Córdoba y Santa Fe, lo que se denomina popularmente como el interior. Los cielos abiertos, los horizontes interminables, la tierra, que fue del futuro, porque el presente siempre será un prólogo. Si te alejas de las carreteras es difícil pensar en qué tiempo estás. Una docena de kilómetros y uno puede sentir que ha regresado a un siglo sin nombre. Otra más y pareciera que el futuro se ha hecho, por fin, realidad. En el interior de esa inmensa y rica geografía que es la Argentina, no hay sonidos ni imágenes que adviertan del tiempo presente. El libro de viajes, esta formidable crónica, es una reflexión hacia adentro. El interior tiene para el lector dos sentidos, uno físico, geográfico, nacional, otro personal, literario, biográfico. Es, sí, un viaje al interior, también de quien lo narra. Escribe Caparrós. Quizá, sospecho, irse a la selva o a cualquier lugar notoriamente desconocido, ajeno, viajar en síntesis, sirva para no pensar que tampoco entendemos lo propio, lo cercano. Y este es el arranque. El autor reconoce que uno decide poco sobre su presente y nada sobre su posteridad. Por suerte está el pasado.
En Santiago del Estero descubre un estado policial. En Salta, la provincia como marco de pensamiento, porque quizás sobran provincias de esa entelequia que llamamos Argentina. Reconoce en La Rioja. Son historias que se cruzan, vidas encerradas en las quebradas, los parques, las poblaciones, las carreteras secundarias, el museo de un futuro que es ya pasado. Y están los personajes que le cuentan al autor leyendas antiguas, hechos recientes, historias salvajes y melancólicas, sórdidas y conmovedoras. Sombras que se deslizan por esta soberbia obra de peregrinación personal. Yo conozco la historia de un tipo que dormía con su única vaca encadenada a su cama, y una mañana se levantó y tenía los huesos de la vaca, la cabeza todavía encadenada, pero la carne se la habían llevado. Antonio Jerez, Rosario Quispe, Pichamal, la persona más desdeñosa de la muerte, son los emblemas de un centón de nombres que se confiesan en susurros o en alegres encuentros. Si el argentino ni siquiera necesita mucho, con su asadito y su vaso de vino y su partido de fútbol y su familia y su minita está tranquilo. ¿Qué más quiere? Una casita. Cuando en una de sus primeras visitas a la Argentina le preguntaron al escritor, aventurero y político francés André Malraux qué le parecía Buenos Aires, respondió: la capital de un imperio que no existe y una megalópolis ajena al interior, porque es tan injusto hablar del interior como hablar de Buenos Aires. Y la diferencia está en el ritmo que la vida toma cada día, el paso del tiempo, lo que permite a Caparrós desentrañar por qué el interior es, entre otras cosas, una constelación de micros Buenos Aires. Uno tras otro en este recorrido le descubre continuas corruptelas. No, yo sé que este es un país de corruptos, pero lo que se hace acá no lo hacen en ningún lado. Todo el libro respira un profundo y sentido aire regeneracionista que se enfrenta con la realidad en cada tramo del trayecto. O sea, declaremos, en el mundo contemporáneo ningún proyecto fracasó tanto como la Argentina. Corrijamos, el socialismo más. Caparrós siente que se aleja cada vez más de la Argentina porque es algo muy distinto de la suma de las partes. Pero alguien declarará: la Argentina es la tierra y somos nosotros, señor. Mendoza es lo que más se parece a esa Europa que no pudieron hacer. Late en el viaje una búsqueda que se hace un misterio. Quizás habría que definir un país, una patria, como el espacio geográfico cuyos habitantes comparten un proyecto. Consideran que tienen intereses comunes, cuyo logro y sostenimiento van a beneficiarlos a todos. Si es así, puedo recorrer 100.000 kilómetros más y no voy a encontrar un país Argentina. Ironía, crítica, descripción, pensamiento, azar, encuentros, asombros, todo confluye en este magnífico retrato de un tiempo y un país, en el que todo es cuestión, una vez más, del punto de vista. Martín Caparrós, uno de los más geniales cronistas contemporáneos, depura de manera exquisita, emocionada, vibrante, distanciada, una prosa de un poderío narrativo excepcional. En el fútbol, la patria sí está clara. Menos mal. La otra es, voy a beber con vuestro permiso un poquito de agua, como combustible. Gracias, Martín. La otra es la crónica, así todos juntos, la crónica. Aunque, como bien ha repetido el autor, estoy cansado de la palabra crónica, me tiene cansadísimo, se usa demasiado, no se sabe qué dice, se confunde, se enarbola, se babea, pero de algún modo hay que llamar a todo esto. Lo cierto es que se llame como se llame, en cada entrega de Martín Caparrós, el lector encuentra un festín de excelente literatura y mejor periodismo. Con Martín Caparrós, la frontera entre los géneros se evapora. Se pierde en la niebla confusa de las definiciones y lo que le llega al lector es una formidable silva de varia lección que, recordando a Ortega, atiende lupa en mano a lo microscópico de la vida. Mira, describe, reflexiona sobre hechos, gentes, sucesos y lo hace con una mirada. La mirada es el escritor, de una manera cercana y distante, oscura y luminosa, con ironía sí, pero también con una mal disimulada melancolía. De El hambre, alguien tan sensato y brillante como el poeta Antonio Lucas escribió: un libro extraño, singular, violento, necesario. Este libro es el atlas de la desesperación. La escritura de Caparrós tiene un pulso memorable. El hambre es reportaje, entrevista, crónica, artículo, cabotaje por la perversión de asistir a la realidad de cientos de millones de personas que tienen como único motivo de resistencia saciar un hambre del que nadie nos aliviará, pues el mundo vive sobre todo de sus descompensaciones.
Sí, un libro además valiente, vibrante, sin concesiones, incómodo, fascinante, que le dirige un directo a la mandíbula de la desdichada y cruel sociedad contemporánea hasta noquearla. Si el escritor es la mirada, esa mirada a través de las palabras se convierte en voz. Y es ahí cuando la voz del narrador navega entre el absurdo del presente, el humor negro que combina magistralmente con los efectos dramáticos, sin sentimentalismos ni sectarismos, de ahí su contundencia. Es un libro también de viajes: India, Bangladesh, Níger, Kenia, Sudán, Madagascar, Argentina, Estados Unidos, España, en el que se describe con una espeluznante precisión, más allá de datos, números, las sequías, la pobreza conmovedora, las guerras y la profunda marginación de millones de seres desamparados y errantes. Pocas veces un ensayo, o lo que sea, porque a estas alturas la escritura de Martín Caparrós es un género en sí misma, se acerca, toca la realidad y aborda uno de sus asuntos más vergonzantes, de la manera en que Martín expone, desarrolla, dilucida y narra esa mancha humana que es el hambre. Es un libro de historias, de gentes, de vidas contadas, de vidas mezcladas, de biografías terribles, de existencias consumidas. Termino, y bien que lo siento, porque este libro se merece una muy larga conversación entre sus lectores, ya lo comprobarán los que todavía no lo han leído, con unas palabras del autor. Si usted se toma el trabajo de leer este libro, si usted se entusiasma y lo lee en, digamos, 8 horas, en ese lapso de tiempo se habrán muerto de hambre unas 8.000 personas. Son muchas, 8.000 personas. Si usted no se toma ese trabajo, esas personas se habrán muerto igual, pero usted tendrá la suerte de no haberse enterado. O sea que probablemente usted prefiera no leer este libro. Quizás yo haría lo mismo. Es mejor en general no saber quiénes son, ni cómo, ni por qué. Pero usted sí leyó este breve párrafo en medio minuto. Sepa que en ese tiempo solo se murieron de hambre entre 8 y 10 personas en el mundo. Y respire aliviado. No creo que nadie, después de estas palabras, deje de lanzarse a la librería más cercana para leer, leer y después leer este admirable ensayo. Enhorabuena, Martín Caparrós, y muchas gracias a todos. Fernando Rodríguez Lafuente, Madrid, 27 de octubre de 2016. Muy bien, a continuación pasamos la palabra al autor premiado Martín Caparrós. Ay, ay, ay. Hola, buenos días. Ahora yo tengo que hablar para desmentir todo lo que Fernando Rodríguez Lafuente ha dicho de mí. Tengo dos opciones: o lo hago explícitamente o dejo que mis palabras lo desmientan de a poco. Antes que eso, que pues, esfuerzo al que pienso lanzarme casi de inmediato, quiero por supuesto agradecer a todos ustedes y básicamente a la Fundación Caballero Bonaldi, a el Ayuntamiento de Jerez y a demás instituciones que han participado en todo esto. Para mí fue primero una sorpresa, como comentábamos. Yo recibí un llamado extraño, no, ni siquiera un llamado, un mail extraño, un día en Medellín, en que estaba allí, porque estaba trabajando en algo, y como tenía el suficiente jet lag como para no poder dormir, me desperté a las 4:30 de la mañana y entre la bruma del alba que todavía no terminaba de asentarse, recibí un mail que yo decía: me están tomando el pelo. Como tengo poco, me preocupé e intenté, investigar un poco la cuestión, y ahí fue cuando caí en una conversación telefónica con José María, que me aseguraba que era cierto lo que me estaban diciendo. Parece que sí, ¿no? Estamos aquí. Entre las instituciones a las que quería agradecer, no me olvidé de la Biblioteca Virtual Cervantes, sino que quería hacerlo especialmente porque me dio mucho gusto que participara en esto, sin desmedro, por supuesto, de ninguna de las otras, porque a mí me resulta muy útil, la uso mucho. Yo publiqué hace poco una novela que se llama Echeverría, que es sobre un escritor argentino de la primera mitad del siglo XIX, y mis dos fuentes básicas fueron, como cuando era chico y vivía aquí en los 80s, y trataba de escribir, la biblioteca de la ECI, allí en la calle de los Reyes Católicos en Madrid, y básicamente la Biblioteca Virtual Cervantes, que tenía mucho material que me resultó muy útil. Así que me dio mucho gusto, seguir de algún modo involucrado con ellos.
Y me dio mucho gusto también, haciendo quizás alusión a algo que decía Fernando Rodríguez Lafuente, que este premio para el hambre fuera un premio de ensayo. Hubo una discusión, yo tuve, bueno, como una discusión fuerte con distintas personas sobre el género. ¿Qué género era este libro? Y es difícil. A mí suelo decir que me interesan los libros cuyo género no es fácil de establecer, que están hechos de cruza de géneros, de mezcla, de inclusiones que quizás no queden del todo claras. Y en este caso supongo que lo hice, pero me costó, como decía, una serie de discusiones. ¿Qué es una crónica, un ensayo, un qué? Con una amiga que respeto mucho llegamos un día a la conclusión de que se lo podía llamar un manifiesto, si no fuera porque manifiesto es una palabra que ha sido demasiado bien usada por otros como para apropiársela. Pero en todo caso, que se lo considerara, que un jurado de gente absolutamente respetable lo considerara un ensayo, me dio gusto. Me pareció que era, pese a lo que fuere, una legitimación que me interesaba. Y básicamente me dio gusto porque bueno, cuando decidí empezar a trabajar en este tema, lo hice porque quería que se hablara un poco más de lo que suelo considerar el problema más grave que el mundo sí puede solucionar, y un premio como este ayuda a que se hable un poco más. Yo quería contarles muy brevemente de dónde viene este libro, digamos, y cómo fue que empezó a suceder, ya que estamos hoy, de algún modo, dedicados a él. Yo llevo muchos años trabajando en temas sociales y políticos y demás, como periodista básicamente, o una forma del periodismo que yo no termino de saber cuál es. Esto del nombre, como están viendo, me preocupa particularmente. Mañana hay un artículo mío en Babelia que habla toda la página del tema de cómo se llaman estas cosas y qué género deberíamos suponerles. Pero bueno, que llevo muchos años trabajando en ese tipo de cuestiones y que durante buena parte de esos años tenía la sensación de que tratara lo que tratara, sobre todo en estos últimos, entre 2005 y 2010, en que trabajé sobre temas muy precisos, migraciones, salud sexual y reproductiva, cambio climático y demás, tenía la sensación de que en la mayor parte de las historias que quería contar había una especie de bajo continuo que discurría allí por el fondo sin hacer mucho ruido, pero siempre presente, que era el tema de que aquella gente cuyos problemas yo iba a contar muchas veces no comía suficiente. Y entonces, bueno, en algún momento me dije, bueno, ¿cómo hacer para contar y para poner en primer plano esto que siempre está un poco detrás, que siempre está un poco debajo? Y realmente no sabía cómo hacerlo. El hambre en el mundo es un cliché, quiero decir, es un lugar común, es, como suelo decir, lo primero que dice Miss Venezuela cuando la nombran Miss Universo es, ay, yo quiero solucionar el hambre en el mundo. Es muy difícil zafar del cliché. La mayor parte de las personas creen que saben todo lo que necesitan saber sobre el tema, que nunca es mucho, pero suponen que ya lo saben, y que por lo tanto no precisan interesarse por eso, porque ya están al tanto. Y, insisto, es como una especie de eso, lugar común sólido, difícil de atravesar o de algún modo estallar para que se convierta en discurso, qué sé yo, interesante. No sabía cómo hacer. Me pasé unos meses cuando decidí que lo iba a hacer pensando, ¿qué hago? Leyendo. Hay mucha literatura aburridísima sobre el tema, digo, está lleno de papers y informes y estadísticas y cosas por el estilo. Me pasé mucho tiempo leyendo y tratando de pensar qué haría. La primera conclusión a la que llegué, digamos, mi primer apotegma, es que no existe tal cosa como el hambre, que lo que existen son personas que no comen suficiente. Decir el hambre es una manera de neutralizar, de hacer abstracto lo que en realidad es muy, muy concreto, y
quería entonces romper con esa abstracción y decidí que mi primera definición de cómo sería el trabajo consistiría en que yo quería ir a escuchar personas que me contaran cómo era vivir sin suficiente comida, cómo era vivir con hambre. Esto, que bueno, es algo que había hecho mucho ya antes, a mí no hay nada que me guste tanto como escuchar, quiero decir, me parece un privilegio extraordinario que uno pueda sentarse, no sé, en una choza en Etiopía y que haya una señora que decida dedicar 3 o 4 horas a contarte su vida y hacerte confianza y a entregarte su historia. Digo, una choza en Etiopía o un apartamento en el barrio Salamanca, pero que haya gente que te cuente y que te confíe sus historias siempre me pareció uno de los grandes privilegios. Decidí que iba a hacer eso, pero me preocupaba un aspecto que esto podía tomar en el libro una vez que yo contara esas historias, que es eso que yo llamo la pornografía de la miseria, que es esta posibilidad de que para muchos lectores el texto los reconfortara durante un breve lapso, pensando, qué persona sensible que soy, qué gente emotiva, porque se habrían emocionado durante 10 minutos con una historia espantosa, y después pasarían a otra cosa, como se hace en general con la pornografía. Necesitaba romper con eso, y me parecía que la forma de romper con eso era intentar de algún modo explicar por qué suceden esas historias, por qué pasa lo que pasa. Quiero creer, quizás por optimista o por ingenuo, que la comprensión es el complemento necesario para no poder quedarse en ese nivel epidérmico de primera emoción ante un asunto, ¿no? Emoción fácilmente olvidable en la medida en que no se explica, no se entiende por qué pasan las cosas. Ahí entonces llegué de algún modo a mi segundo apotegma, que es que el hambre no existe, o que no existe tal cosa como el hambre, sino mecanismos, formas diversas, causas, maneras en que resulta que hay personas que no comen suficiente. Y que si quería hacer algo que tuviera algún sentido, necesitaba tratar de contar y de explicar esos distintos mecanismos. Así fue como terminó de armarse un poco la idea del libro. Decidí ir a 8 o 10 países, en cada uno de ellos entrevistar a la mayor cantidad de gente posible, recaudar, digamos, la mayor cantidad de historias posible, pero que cada una de esas, de ese marco de historias y de personas me sirviera de algún modo para poner en escena y tratar de entender esos diversos mecanismos con los cuales el hambre funciona. Esa es un poco la estructura básica del libro, esa es la idea que después me llevó a Níger, efectivamente a la India, a Bangladesh, a Sudán del Sur, a Argentina, a España, a Madagascar, en fin, a distintos lugares que son los distintos capítulos del libro y en cada uno de los cuales trato, como les decía, de entender algunos de los mecanismos que funcionan para que esto suceda, para que suceda algo que, empezaba yo diciendo, me parece el hecho más grave que se puede solucionar, y me parece, insisto, la peor, probablemente para mí por lo menos la peor vergüenza de nuestra civilización. Digo que en un mundo que produce comida suficiente para 12.000 millones, 13.000 millones de personas, en un mundo que está habitado por 7.300, 7.400, o sea, que debería sobrar mucha comida, haya todavía 800 o 900 millones de personas que no comen suficiente, debería producirnos una vergüenza extrema. Hasta hace relativamente poco tiempo existía la excusa técnica. Hasta los años 70, 80 el mundo no era capaz de producir suficiente comida para todos. Después, en algún momento que no se ha precisado, yo lo llamo el hecho histórico más importante que la historia nunca registró, el mundo empezó a ser capaz de producir suficiente y más que suficiente comida para todos. Esto sucedió, como les decía, en algún momento de los años 70 u 80, a partir de la Revolución Verde y de las mejoras técnicas que le siguieron.
O sea, ya no hay excusa técnica. Si sigue habiendo esa cantidad inverosímil de personas que no comen, 1 de cada 8 o 9 personas en la Tierra que no comen suficiente, es porque esa riqueza alimentaria que el mundo produce está concentrada en manos de unos cuantos y por lo tanto no alcanza para todos los que debería. Unos cuantos en general somos nosotros, casi todos nosotros, y eso también facilita que miremos para otro lado, porque si hay algo que tiene decididamente el hambre como característica es que siempre es un problema de otros. Yo acabo de decir, si es 1 de cada 9, 8 o 9 personas, aquí seremos, no sé, si somos 40, es obvio que no hay 5 hambrientos entre nosotros. Siempre es algo, no le sucede ni a nuestros amigos, ni a nuestros parientes, ni a nuestros conocidos, le sucede a otros. Y eso, por supuesto, facilita mucho la posibilidad siempre abierta de mirar hacia otro lado. Cuando en realidad yo suelo pensar que la única forma en que esto puede cambiar realmente es con una presión política importante. Quiero decir, si nos importa. No está en el libro porque lo pensé después, pero últimamente recuerdo mucho lo que pasó en los últimos 40 o 50 años con la cuestión ecologista. Cuando yo iba a la facultad en los 70s en París, los ecologistas eran 7 u 8, era un grupito miserable. Bueno, dieron la tabarra y ellos y tantos otros, y hablaron y hablaron, y gritaron y gritaron, y pensaron y pensaron, y escribieron, y ahora no te puedes presentar, no sé, ni para alcalde de Algeciras sin decir cómo vas a salvar el planeta, ¿no? Yo creo que la única opción real para que el hambre empiece a desaparecer realmente, ahora que podemos, es que nos hagamos cargo de la misma manera que tanta gente se hizo cargo del reclamo ambientalista. Claro, la diferencia decisiva ahí es que es fácil pensar que los problemas ecológicos nos atañen a todos, que si sube la temperatura de la Tierra todos vamos a tener problemas, aunque por supuesto los problemas son distintos. Quiero decir, si el nivel de los océanos aumenta 1 metro o 2, en Bangladesh van a desaparecer miles de pueblos costeros, y en Holanda van a construir 1 metro más de polder y van a seguir viviendo como siempre. Pero da la sensación de que nos afecta a todos más o menos igualitariamente. En cambio, como decíamos hace un momento, el hambre no. Supongo que ese es el principal inconveniente por el momento, y además el hecho de que esta concentración de la riqueza alimentaria que produce hambre es un gran negocio para muchos, y por lo tanto van a tratar de seguir manteniéndolo. El hecho es que todo eso que se produce es mucho más rentable dirigirlo hacia los mercados ricos, aunque esos mercados estén saturados y despilfarren. Ustedes saben, en nuestros países entre el 35 y 45% de la comida que pasa por aquí se tira, justamente porque son mercados saturados, pero todavía más rentables que mandar o guardar esa comida en Níger o en Sudán del Sur. Habría muchas cosas para decir al respecto. De hecho, me he pasado todos estos 2 últimos años hablando de eso, y supongo que eso era lo que quería cuando decidí escribir este libro. Me sigue sorprendiendo ciertas repercusiones. Yo empecé con la convicción de que no lo iba a leer nadie, justamente por esto que decía hace un ratito, porque es un cliché, porque todo el mundo cree que ya sabe lo que tiene que saber, etcétera, etcétera. Y decidí escribirlo de todas maneras porque me iba a sentir mucho mejor si lo escribía que si no lo escribía. Me parecía que ya llega un punto en que uno no puede hacerse el tonto sobre lo que cree o sobre lo que quiere, y yo en este tema había llegado a ese punto. Para mi sorpresa, el libro se ha publicado en, no sé, 25 países o no sé cuántos países, y me he dado la oportunidad también de hablar de esto en muchos lugares,
y eso. Y produce encuentros como este. Y uno que les voy a contar porque me lo dijeron ayer y me da una gran alegría, que es que en Cracovia, en el Teatro Nacional de Cracovia, ahora en diciembre van a poner una obra teatral, una pieza basada en el libro. El Teatro Nacional de Cracovia es una de las grandes instituciones teatrales de Europa, de allí salieron, no sé, Grotowski, Baida, Cantor, en fin, gente que yo he admirado tanto. Y la idea de que pongan una pieza basada en un libro mío, que además, por supuesto, no está pensado para nada para convertirse en obra teatral, me dio un gran placer. Me lo dijeron ayer, me invitaron al estreno, que es ahora el 17, creo, de diciembre, y me dio muchísimo gusto. O sea, siguen pasando cosas. Quizás, nada, este tipo de iniciativas, muchas obviamente necesitan mucho más, empiecen a hacer que dentro de algunos años o unas pocas décadas alguien diga, ¿se acuerdan cuando había tantos millones de personas que no comían y no nos importaba? Ojalá sea algo de eso. Gracias. El premio consiste en un documento acreditativo y un talón por importe de 20.000 euros aportado por el Banco Santander y la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Alcaldesa doña Mamen Sánchez, por favor, y don Manuel Bravo, director general del Instituto de la Biblioteca Virtual. Bien, comenta Martín que el diploma está firmado por José Manuel Caballero Bonal. Hubiera querido estar aquí de todo corazón, pero ya sabéis, ya dijimos al principio del Congreso que no podía por motivos familiares. Bien, paso la palabra a don Manuel Bravo, que es el director general de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Gracias, José María. Alcaldesa, buenas tardes ya a todos y muy especialmente a nuestro querido premiado de este año, Martín Caparrós. Bueno, primero felicitar, como siempre, a la Fundación Caballero Bonal por la organización del Congreso, ¿no?, dedicado este año a música y literatura, que además se ha convertido, todos lo sabemos, en una referencia y un ejemplo reconocido de cómo hacer bien las cosas cuando se organiza un congreso de este tipo. Gracias, por supuesto, a José María, Pepa, Ricardo, todo el personal de la Fundación, por el trabajo que hacéis y además el cariño que nos dais a todos los que venimos aquí todos los años al Congreso y a la entrega del premio. Para la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes y la Cátedra Vargas Llosa y Santander Universidades, es un privilegio estar un año más aquí en Jerez en la entrega de nuestro premio de ensayo ya después de tantos años. Estamos encantados con la colaboración que mantenemos con la Fundación Caballero Bonal, con el Ayuntamiento de Jerez, y queremos seguir haciéndolo. Tanto Luis Rodríguez como Juancho Marcelo, como director de la Cátedra Vargas Llosa, como yo mismo, estamos abonados ya todos los años a venir acá y ya tenemos reservado para el año que viene también, con lo cual, bueno, pues esto de venir a Jerez en octubre sigue siendo ya un vicio para nosotros inexcusable. Para nosotros fue muy importante que en su momento la Fundación Caballero Bonal se dirigiera tanto al banco como a nosotros y tal, para colaborar y apoyar el premio de ensayo. Porque además, vista la trayectoria que tiene el premio, creo que fue un acierto desde el principio el que nos incorporáramos a
al Congreso, al premio, y que luego la Cátedra Vargas Llosa se incorpora también. Siempre es agradable además venir a Jerez en esta época, y además si lo hacemos con buenos amigos, con unas experiencias inolvidables y tal. O sea que vamos a seguir intentando hacerlo bien para que nos sigáis invitando para los próximos años. Bueno, quiero felicitar de parte de nuestro presidente Vargas Llosa al jurado por el difícil trabajo que siempre tiene a la hora de elegir un ganador, y en especial a Martín Caparrós por el premio de este año. Nos alegramos por él, por la amistad, no solo esto, sino por el reconocimiento que tiene hacia un gran libro que ha hecho hacia su obra y hacia su persona. Además, pensamos que el premio gana prestigio con la incorporación de Martín Caparrós al elenco de ganadores. Y además, como él ha mismo confesado, es uno de nuestros buenos usuarios de la biblioteca virtual, con lo cual, ¿qué más podemos pedir? Porque eso además nos satisface nuestro objetivo fundacional de una manera clara. Además, para nosotros tiene una significación importante, no solo por la trayectoria y el prestigio del premiado, sino porque además representa también algo muy importante para nosotros, que es nuestra dimensión iberoamericana, lo que nuestro querido Pepe Caballero Bonal llama al otro lado del idioma. Todo lo que se hace al otro lado del idioma nos interesa y además nos satisface que además en este caso se haya sido premiado. Bueno, quiero terminar, por supuesto, recomendando que lean el libro. Esto seguro que no les va a dejar indiferentes, les va a golpear de una manera clara desde el principio. Y para finalizar, lo que voy a hacer va a ser apropiarme de una frase del autor del libro que creo que además lo expresa claramente. Y que dice así: el hambre ha sido desde siempre la razón de cambios sociales, progresos técnicos, revoluciones, contrarrevoluciones. Nada ha influido más en la historia de la humanidad, ninguna enfermedad, ninguna guerra ha matado más gente. Todavía ninguna plaga es tan letal y al mismo tiempo tan evitable como el hambre. Yo no sabía, nosotros tampoco, pero gracias, Martín, por ilustrarnos en este tema. Enhorabuena y muchas gracias. Bien, antes de que la alcaldesa cierre el acto, yo quería decir una cosa que por mucho es sabida. El verdadero sostén de la Fundación Caballero Bonal y gracias al cual están las personas que ustedes conocen y que creo que tan volcadas hemos estado en este congreso y en todas las actividades durante el año, el verdadero sostén es el Ayuntamiento de Jerez. La alcaldesa leyó el día de la inauguración del congreso una serie de instituciones a quien le agradecemos su colaboración, pero la parte económica del león, la parte gorda, digamos, es el Ayuntamiento de Jerez. Y por eso queremos agradecerle a la alcaldesa, aprovechar que está aquí presente y agradecerle a la alcaldesa ese apoyo. Doña Mamen Sánchez, alcaldesa de Jerez, cierra este encuentro. Muchas gracias. La verdad, yo creo que esto es el orgullo de la ciudad. Uno de mucho orgullo que tiene esta ciudad. Y ya lo dije, ¿no?, en el discurso de inauguración, que no hay por menos que mantener y esta fundación, que yo creo que es la perla de la cultura y de la que nos sentimos todos los jerezanos y todas las jerezanas muy orgullosos. Así que no tenemos más remedio que responder a eso. Estimado Martín, señor gerente de la Fundación, secretario también del jurado del premio Caballero Bonal, Manuel, gracias por estar aquí, por además ofrecerte para los siguientes años. No te vamos a dejar, ni vamos a dejar a la Fundación Biblioteca Virtual. Y, en definitiva, bueno, a todos los ponentes, los participantes y, como dice también el discurso, muchas gracias. Porque es una fundación que ha trabajado durante todo el año, pero que este momento, estos días de octubre, es cuando todavía más se muestra ese trabajo que hay del personal, del gerente, en esta fundación. Así que es un honor compartir con todos vosotros la celebración de esta entrega de Premio Internacional de Ensayo Caballero Bonal 2015. Quiero disculpar al delegado de Cultura porque estamos montando otra fundación y en este momento se está celebrando la Junta, pero se va a incorporar luego a la comida. Y, bueno, pues para nosotros es un honor y me ha encantado escucharte. Podía estar aquí horas y horas escuchando acerca de tu ensayo, pero sobre todo con cómo lo explicas, ¿no? Y ese timbre de voz tan bonito además que tiene, aparte del acento, ¿no? Así que queremos agradecerle y, por supuesto, felicitar a Martín Caparrós por esta distinción que se le ha otorgado. Y, bueno, lo ha dicho nuestro gerente, ¿no?
por esa lectura de Fernando Rodríguez, el que nos ha concluido muy bien un resumen importante de este ensayo. La verdad que hay que dar la enhorabuena por ese extenso y documento trabajo que quizá pone, no sé si decir al desnudo o nos pone frente al espejo de lo que sabemos, pero que pocas veces nos paramos, o no nos paramos cada segundo o cada minuto en pensar esa situación que de verdad nos debería avergonzar a todo el mundo, el hecho de que 900 millones de personas no coman suficiente. Y cuando eso además sabemos que detrás hay niños, eso siempre creo que nos debería de hacer pensar mucho más en todo ello. Porque quiero trasladarte esa felicitación, porque es un trabajo valiente, es un trabajo comprometido, donde queda patente tu larga trayectoria en uno, yo creo, de los oficios más apasionantes que pueda ser, el oficio de periodista. Yo quise estudiar periodismo, no lo hice al final. Haré mucho para periodista, me dice todo el mundo, menos mal que no lo hiciste, pero bueno. Creo que es una de las profesiones más bonitas, que además te permite vivir e investigar muchas de las cosas que tenemos en nuestro alrededor. Por todo ello, por todo, bueno, los conocimientos que además a través de ese ensayo nos das a los demás, yo creo que es un privilegio que tengas este premio de la Fundación Caballero Bonal, y para Jerez es un orgullo. Quiero recordar aquí una de las resoluciones del jurado sobre este premio, que dice: un ensayo que, en la gran tradición de la crónica argentina, aborda uno de los asuntos esenciales a los que se enfrenta la sociedad contemporánea, como es el hambre, que concierne a sus víctimas, a sus causantes y a sus insólitos espectadores. Y es verdad que a veces pensábamos que el hambre estaba lejos, estaba en otro mundo que no nos pertenecía, pero ahora el hambre está cerca, está en nuestras ciudades, está en nuestras barriadas, y sí lo están, seguro. A lo mejor hace años podíamos decir que los que estábamos aquí no conocíamos, pero así conocemos, después le ponemos rostros, ¿no?, a esas personas que lo están pasando mal. Me gustaría llamar la atención, Martín, sobre la responsabilidad que has contraído al escribir esta obra, porque bueno, has tenido esa capacidad de remover conciencia de aquellos que rigen el destino de la humanidad, aquellos que tienen el poder y deberían tener la voluntad, o creo quizás nos teníamos que meter todos, de atajar el hambre, como has definido, más canalla de la historia. Enhorabuena de nuevo, muchas gracias por tu trabajo, por tu obra en general y más concretamente por este premio. Y bueno, tras expresar mi más sincera felicitación a nuestro galardonado, nosotros no tenemos más que seguir agradeciendo el patrocinio de las dos instituciones que hacen posible este certamen, la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes y el Banco de Santander a través de Santander Universidades. Y, por supuesto, volver a felicitar a la Fundación, con su presidente a la cabeza, por esta convocatoria. Espero que la siguiente sí esté con nosotros, ¿no? Espero que sí, que ya le hemos echado de menos 2 años. Y bueno, que sabéis, lo decía el otro día, que él está siempre detrás, empujando al máximo esta fundación, aunque no lo tenemos todo lo que nos gustaría tenerlo aquí. Felicitaros también ya, porque os lo dije el otro día, me parecía muy bueno el contenido de la literatura y la música, creo que daba para mucho. Siempre se atina muy bien y yo creo que tiene un enorme éxito el contenido que se elige. Y deciros que, sinceramente, sin vosotros, sin quienes participáis, esto no sería posible. También el ayuntamiento, y sé que los patrocinadores que nos ayudan en ello, hacemos esto por vosotros. Y vosotros sois, en definitiva, los que le dais la vida a este congreso. Así que volver, os esperamos, y aquí tenéis a una ciudad que está abierta y que es así de amigable, simpática, alegre, para que os podáis quedar. Pudimos compartir el otro día unas horas amenas fuera, aunque era tarde, en Arcos con mucho de vosotros. Espero
y creo que no lo habéis conseguido, que nos han dejado mucho tiempo para estar en la ciudad, pero tenemos un fin de semana con esta calor que quien no le apetezca irse, que se pueda quedar en Jerez. Muchas gracias a todos. Thank you.